Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que ya, pues bueno, creo que algunos ya por allí enviaron alguna tarea. Espero que también la envíen con tiempo, ya que, bueno, pues como si leyeron allí en lo que es la introducción, la plataforma o la manera de mandar las tareas, pues se cierra el domingo hasta las 11:59, pero la idea es enviarla a tiempo. Si pueden enviar la tarea a tiempo, pues es mejor. Creo que es algo sencillo. Allí es cuestión de los materiales y pues creo que para estas actividades es una tarea muy sencilla. También espero también expresen sus dudas acerca de, bueno, si es que las tienen, acerca de la medición de voltaje y de corriente, ya que esto pues forma parte de pues, las bases que debemos de tener para manejar en los demás circuitos que vayamos a ver. La siguiente semana pues ya estaremos viendo otro tipo de componentes como son ya pues otros elementos pasivos. La resistencia también es un elemento pasivo, pero también pues vamos a ver lo que son capacitores o condensadores, vamos a ver bobinas o inductores, transformadores, relevadores y vamos allí a poder ya pues familiarizarnos con lo que son corrientes, voltajes y cómo actúan en cada componente. Porque ya la tercera semana, si han visto el programa, bueno, pues ahí ya estaríamos entrando a los componentes o elementos de estado sólido, tales como diodos, transistores y otros componentes. Ese tema es muy amplio, pero bueno, pues vamos a tratar de ver y abarcar lo más que se pueda. Por lo pronto, bueno, también igual, pues con respecto a la ley de Ohm, hagan los ejercicios que por ahí vienen y pues eso no son para enviar también, o sea, son solamente para que a ustedes les sirva de refuerzo. Y hoy vamos a ver y a seguir hablando más de la ley de Ohm, pero vamos a relacionarlo con lo que es la potencia eléctrica, ya que la potencia pues es una parte esencial también en los circuitos eléctricos y sobre todo electrónicos. La potencia eléctrica, pues, es una medida de la rapidez con la que se consume la energía, pero también, a su vez, si se acuerdan, la potencia que por allí le llamamos a las resistencias, potencia de disipación, tiene que ver directamente con esto, ya que, pues, un elemento como es la resistencia, pues, tiene un valor determinado de potencia. Hablábamos de la potencia de disipación, que se refiere a cuánto calor puede soportar un componente de este tipo y pues sin dañarse. O sea, se supone que vienen diseñados estos elementos para que disipen el valor máximo de potencia, es una potencia nominal, la que por ahí nos marcan, y que pues también nos sirve para saber cuánto o de qué valor debe de ser una resistencia. Entonces, vamos a hablar de potencia y diremos que la potencia es el producto del voltaje por la intensidad. Normalmente, bueno, pues se hacen deducciones para obtener lo que es la fórmula de potencia. Esta es debido a que, bueno, pues nosotros casi siempre usamos las fórmulas nada más así, pero bueno, aquí la idea es aplicarla y sobre todo buscarle la parte práctica, ya que son herramientas que nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento en los circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces, la potencia eléctrica normalmente es el producto del voltaje por la intensidad. En esta fórmula, P viene siendo la potencia eléctrica esta potencia, sus unidades van a ser los watts, que se escribiría así. Tenemos también el voltaje, que pues sus unidades son los volts. Y tenemos también
la intensidad es intensidad de corriente. Sus unidades son los amperes. Entonces, siempre se habla de potencia y pues la potencia tiene que ver con el consumo de energía en el tiempo. Entonces, incluso Comisión Federal de Electricidad, cuando nos hace el cobro, pues nos cobra watts por hora. Nuestro medidor que tenemos en nuestras casas es un kilowattorímetro, o sea, mide miles de watts por hora, el consumo que tengamos nosotros por hora. Y la potencia entonces es el consumo de energía en el tiempo también. Entonces vamos a relacionarlo y a entenderlo un poco más con los circuitos. Para ello pues vamos a ver algunos ejemplos nada más. Aquí sería importante ver el tipo de unidades de cada uno de ellos, de cada uno de estos parámetros que estamos viendo en la fórmula. Entonces, esto no tienen mucho allí en la plataforma, pero sí tienen información. Ahora, esta se relaciona también mucho con lo que es la ley de Ohm. Pero, por ejemplo, pues vamos a suponer que hay un circuito en el cual nosotros pues podemos conocer los valores, por ejemplo, de potencia, un circuito, por ejemplo, como el que habíamos estado viendo, de la ley de Ohm. En el que yo tengo un voltaje que voy a suponer, no sé, 12 volts, por ejemplo. Tengo un circuito de 12 volts, bueno, una fuente de alimentación de 12 volts que va a alimentar a esta resistencia. Esta resistencia voy a suponer que es de 6 ohms. Y lo que necesito yo saber es la potencia que consume esta resistencia y que tiene que disipar, porque por ahí hay un principio que dice que la energía no se crea ni se destruye y solo se transforma. En este caso, la resistencia va a transformar este voltaje o esta energía en calor. Siempre los resistores generan calor. De ahí que, bueno, pues, como sabemos, las resistencias que se usan en algunos equipos y sistemas eléctricos o electrónicos que generan calor, pues son a base de resistencia, como puede ser la resistencia de una plancha, la resistencia de un horno, la resistencia de pues de cualquier equipo, ¿no? De una estufa eléctrica, etcétera. Hay muchos ejemplos de resistencias eléctricas que lo que hacen es convertir la energía eléctrica en calor. Entonces, una resistencia así, por simple que sea, pues genera calor. Y aquí nosotros tenemos que ver cuánto calor, bueno, cuánta potencia es la que se necesita para que, de acuerdo a la potencia de este componente, pues no sea superior y entonces no se vaya a dañar. Entonces, aquí calcularíamos la potencia. Sería la potencia consumida y convertida en calor. Esa potencia que nosotros necesitamos conocer es precisamente una potencia como esta. Para ello, pues solo hacemos uso de la formulita tal y como está. Nos dice P es igual a B por I. Entonces, aquí tenemos el voltaje, pero no tenemos la intensidad. De modo que, bueno, pues de aquí, de acuerdo a la ley de Ohm, lo que ya habíamos visto, la ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y el voltaje son los 12 volts. Y lo dividimos entre la resistencia de 6. Esto me da un resultado de 2 amperes.
Y entonces para calcular la potencia, esta sería igual a el voltaje, que son los 12 volts, por, bueno, 12 volts, la escribo otra vez para saber, aunque ya la tengo aquí, la potencia es igual a V por I. Entonces son 12 volts por la intensidad, que serían los 2 amperes. Entonces esto me da un resultado de 24 watts. Eso quiere decir que esta resistencia debe de ser de 24 watts. Recuerden que por allí en el primer día les enseñamos una diapositiva en la que vienen en un orden las potencias de los resistores. Decíamos, la potencia de disipación de los resistores va a estar relacionada con el tamaño. Un resistor que disipa una potencia grande debe de ser más robusto que uno que disipa menos calor. O sea, entre mayor sea el cuerpo del componente, va a poder disipar más potencia. De tal manera que, pues, aquí para este circuito, tal y como está, se requiere de una potencia de 24 watts. Sería una potencia demasiado grande. Si se han dado cuenta, por allí los componentes que ustedes tienen, en la lista de materiales les dijimos que eran de medio watt. Medio watt, pues es una potencia muy pequeña, y esa potencia significa pues que si sobrepasamos la potencia, o bueno, en este caso, si la fuente de alimentación es muy grande, pues se va a dañar rápido esa resistencia, ya que pues solamente puede disipar medio watt. Pero para esto vamos a ver algo así en la parte de la práctica. Vamos a ver en la segunda parte una demostración del por qué es importante la potencia de disipación en los resistores, y para ello hacemos uso de esto. O sea, esto también se puede predecir, el valor de la potencia de los resistores. Entonces, también, pues muchos equipos también, o aparatos que ya existen así de fabricación, pues en algunos casos nos dan en la placa de datos lo que sería la potencia, o nos dan la intensidad, y pues el voltaje sabemos que va a trabajar con el voltaje de línea en su mayoría. Todos los aparatos trabajan con un voltaje de línea. A ver si, creo que están haciendo algunas preguntas por allí. A ver, léamelas, por favor. Bueno, sí, si la potencia siempre se convierte en calor, sí. O sea, bueno, en el caso de la resistencia, sí. Recuerden que, bueno, existen diferentes equipos, como por ejemplo un motor. Un motor eléctrico convierte esa energía eléctrica en energía mecánica, es decir, en movimiento. Pero en el caso de los resistores, la convierte en calor. Todos los resistores siempre generan calor. En los circuitos electrónicos se calcula esa potencia para que no se calienten. Es obvio que es para que no se calienten. Sin embargo, todos estos componentes sí generan calor, aunque sea mínimo. Entonces, al estar conectados a una fuente de energía, sí generan calor. ¿Hay alguna otra? Sí tenemos el audio, ¿verdad? Para el caso de, bueno, pues si quieren preguntar también en vivo, no tengan miedo, hagan la pregunta o de la duda que tengan. Ok, profesor. Sí. Sí, a lo mejor me confundí. Se multiplicó, de acuerdo a la fórmula, es potencia, es igual al voltaje por la intensidad. En este sentido, primero tengo que convertirlo a amper y luego hacer esta operación de multiplicar. No, aquí la fórmula es directa, miren. La primera parte que hicimos aquí, pues lo que deseamos de este circuito es conocer el valor de la potencia
que consume y que convierte en calor esta resistencia. Para ello usamos, dijimos, esta formulita de P igual a V por I. Ajá. No son 72, me salió 72, a ver si hice mal ahí una operación. Multiplicar, ¿qué? Voltaje por 12 por intensidad. 6, ajá. Ah, sí, pero aquí recuerden que primero debo de obtener la intensidad, ¿sí? O sea, aquí no tengo, Ok. recuerdo que aquí hay una intensidad, ¿verdad? Pero no la conocíamos. Entonces primero calculé la intensidad, que es esto, estos 2 amperes. Ok, muy bien. Me fui con la finta de la pura fórmula de P igual a V por la intensidad y a mí me sale 72. Entonces, no, primero tengo que calcular la intensidad y entonces una vez que me da el resultado son los 2 amperes y eso entonces son 12 entre 2 a 6 ohms para saber los ohms. Ok, gracias. Sí, es muy bien. Bueno, qué bueno. Es bueno que pregunten las dudas que tengan para pues tener un poco más claro esto. Bueno, vamos a ver entonces otro ejemplo en el que sea, bueno, pues de alguna manera un poco más práctico y podamos aplicar esto. Esto es en los circuitos con resistencia, les digo también, de todas maneras vamos a hacer una demostración en la segunda parte. Pero vamos a ver otro ejemplo en el cual apliquemos algo ya más útil o que lo hayamos visto. Por ejemplo, si tenemos, por lo clásico, por ejemplo, sería un foco, por ejemplo. Y este puede ser de corriente alterna o corriente directa para este caso, pero bueno, vamos a hacerlo con corriente continua. Tengo aquí, por ejemplo, un foco, y este foco, pues voy a suponer que tiene una resistencia de 100 ohms, y va a estar conectado a una fuente de 120 volts. Si yo quisiera saber también igual la potencia, aunque sabemos en los focos o en muchos equipos, lo primero que nos marcan es la potencia en los datos de placa o de algún modo viene impreso ya ahí el valor de la potencia, casi siempre. Pero bueno, vamos a partir de esto, de que, bueno, pues este foco tiene 100 ohms, supongamos yo lo medí, me da 100 ohms, tengo 120 volts y no sé la potencia. Entonces la potencia es igual a V por I. Y entonces de aquí hacemos lo mismo, o sea, tengo el voltaje según la formulita, pero no tengo la intensidad. Entonces puedo calcular la intensidad por la ley de Ohm que dice esto, y sería más o menos lo mismo. Tengo yo los 120 volts entre los 100 ohms. Entonces son los 100 ohms y entonces serían 120 entre 100. Es 1.2, 1.2. Dijimos, como es intensidad, pues son amperes. Serían los amperes. De modo que, bueno, pues hasta allí tengo ya ahora sí la intensidad y ahora sí puedo aplicar la fórmula de la potencia, que sería igual a V por I. Entonces la potencia, ahora sí voy a multiplicar los 120 volts por lo que sería la intensidad, que es 1.2 amperes. Entonces ahora sí, 120 por 1.2. Esto me da 144. Esto es 120
por 1.2. 144. Para este caso, eso sería la potencia. Entonces, la potencia, pues es más de 100, ¿verdad? Es un foco o una lámpara poquito grande. Esto es nada más para que viéramos, pues el procedimiento es el mismo. Pero, pues vamos a ver también que la ley de Ohm está involucrada con lo que es la potencia. Para ello, pues vamos a hacer por aquí una deducción y vamos a obtener otras formulitas que son muy útiles en el momento de que nosotros queramos saber, por ejemplo, el valor de resistencia en un circuito o de un equipo. Miren, vamos a hacerle así. Por ejemplo, yo tengo la fórmula básica de lo que es la potencia y la ley de Ohm se involucra aquí, por ejemplo, para conocer otros valores, como podría ser la resistencia de un equipo o el valor de resistencia que debería de tener un circuito. Entonces, de aquí, por ejemplo, sustituyo, por ejemplo, voy a hacerlo con este. Primero, el voltaje. Según la ley de Ohm dice que el voltaje, ¿se acuerdan de la fórmula? Es igual a R por I. Eso es el voltaje. Y sustituyendo en la fórmula, entonces yo tengo P es igual a V, pero ahora no voy a poner el valor de V, voy a poner lo que es RI, lo que vale V, o sea, este. Y según la fórmula, como está aquí, lo multiplico por I, de modo que este me da P es igual a R por I cuadrada, o a I cuadrada R, es lo mismo. Y esta me sirve para conocer la potencia disipada en cualquier resistor. E igual también de la misma ley de Ohm, si ahora en vez de V sustituyo por la I, la ley de Ohm, según I es igual a V sobre R. Y entonces sustituyendo en esa misma fórmula, P es igual a V por I, pero aquí ya voy a poner lo que vale I. Entonces, V sobre R. Y entonces, este se convierte en P es igual a V cuadrada sobre R. Y tengo estas dos formulitas, pues, que me relacionan a la resistencia de un aparato. Por ejemplo, vamos a suponer, ya aplicando esto, que yo tengo un horno. Lo voy a poner aquí. Se tiene un horno. Un horno eléctrico que tiene en sus datos de placa por ejemplo, una potencia igual a 800 watts y trabaja con un voltaje de 120 volts. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos saber, ¿cuál será la intensidad? Esta sería una pregunta, ¿cuál sería la intensidad y cuál sería la resistencia del horno? Esto sería lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál será la corriente
que va a jalar este equipo y también cuál sería la resistencia. Por lo pronto nada más tenemos estos dos datos y yo de aquí pues puedo decir fácilmente que P es igual a B por I. Y de aquí, bueno, pues yo necesito conocer, dice, para la primera, que sería esta, la intensidad. Primero, ¿cuál será la intensidad? Y aquí pues despejamos la intensidad y es igual a P entre B. Entonces esta es fácil, como sabemos, P son los 800 y los trabaja con 120 volts. Entonces aquí sería cuestión nada más de calcular esto, que serían los 800 entre 120. Estos son 6.66. Estos serían amperes, porque es intensidad. De ese modo, yo ya calculé lo que sería la corriente. Yo sé, este sería un ejemplo real, o sea, los equipos, normalmente esos datos nos dan en la parte trasera, traen una calcomanía o traen una plaquita, normalmente de aluminio, por allí remachada, y trae estos datos. Entonces, de ahí yo ya obtuve lo que es la corriente. Pero también me dice aquí que yo necesito saber cuál sería la resistencia, porque pues es un horno de esos de resistencia, no es un horno de microondas. Entonces, de aquí hay que conocer el valor de la resistencia y para ello ya me auxilio de estas dos fórmulas que deduje aquí. Miren, aquí me quedaría nada más esta y esta. O sea, estas son las tres formulitas que yo pudiera utilizar. Para calcular esto, puedo usar esta, por ejemplo. Y entonces, de aquí, nada más hay que despejar la R. ¿Sí? Puedo usar esta, o bien puedo usar cualquiera de las dos que utilice. Nada más lo voy a quitar para dejar espacio. Puedo usar cualquiera de las dos. Una es así, B cuadrada sobre R. Y entonces, de aquí decíamos, este pasa para acá multiplicando, tendría PR igual a B cuadrada, y luego de aquí R sería igual a B cuadrada sobre P, o sea, nada más se cambiaron. Y entonces, aquí digo, el voltaje, pues desde aquí se podía hacer, el voltaje son 120 volts, estos divididos, o va a dividir más bien, se va a dividir entre la potencia que serían los 800 watts. Nada más que esto, recuerden, es al cuadrado, dice la formulita que es al cuadrado. Y de aquí entonces, pues nos daría esto, serían 120 al cuadrado, o 120 por 120, entre lo que serían los 800, y esto me da un resultado de 18. Como esto es resistencia, sus unidades, pues obviamente son los ohms. Entonces estos son ohms. De aquí entonces podemos sacar como conclusión de que estas formulitas que estamos utilizando nos sirven para conocer pues más datos de los equipos o también la potencia que necesita tener la resistencia de un circuito. Normalmente la potencia de disipación que ya hay en las tarjetas electrónicas o de circuitos electrónicos que ya están prediseñadas, pues se supone que al sustituir un componente de ese tipo debe de ser del mismo valor resistivo, así como también del mismo valor de la potencia. No cambiarlo por uno de menor potencia, porque entonces se va a calentar y se va a quemar. Se puede sustituir a veces por uno más grande en potencia, no en resistencia. Sin embargo, algunos de ellos actúan como fusibles y cuando son de tipo fusible, pues no deben de sustituirse por uno de mayor potencia, debe ser exactamente igual.
La idea es que se sustituyen por el mismo valor de resistencia como de potencia. Pero bueno, esto nos ayuda también a conocer y a predecir cuál sería la potencia que va a disipar una resistencia y colocarla desde antes. Entonces, aquí ya nos están marcando el tiempo. Vamos a dejarle por aquí. Conéctense por favor en 5 minutos y vamos a ver algunas cosas prácticas que pues, nos van a ser útiles.